En un mundo de cizaña, sé un trigo verdadero, confiando en Dios. Y el Señor nos llama a ser en el mundo, no solamente a parecernos en el mundo. Puedes fingir por un tiempo, puedes fingir por mucho tiempo, pero nadie finge todo el tiempo. Por eso existe una cosa llamada divorcio. Porque algunos fingieron por un tiempo, pero al final su esencia salió. Por eso existe una cosa que se llama ex, mi ex. Porque hubo un tiempo que era el amor de mi vida, ahora es un ex. O una ex. Porque por un tiempo fingió era lo mejor del mundo, pero cuando se convirtió es una cosa del diablo. La pregunta es, ese sentimiento que subió a tu corazón ahora, esa idea que subió a tu mente ahora, ese rostro piensan en ti, que pensaron que tú eras trigo y terminaste siendo cizaña. Esa es la reflexión de hoy. Porque cuando el Señor habla, no le habla al que no está, habla al que está escuchando. No te lo estoy diciendo a ti, pero por ti lo estoy diciendo. La primera verdad que veo en el pasaje es lo que yo llamo una siembra de gracia. Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, versículo 24. Y luego en el versículo 37 Jesús mismo dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El título El Hijo del Hombre es un título mesiánico. Los judíos que estaban allí, que escucharon esa palabra, inmediatamente sabían de quién Jesús estaba hablando. Él no dijo el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene mucho significado en la Biblia. Si lees en Job, Hijo de Dios significa ángeles. Si lees en Juan, Hijo de Dios somos tú y yo. Pero hay uno solo en la Biblia que recibe el título el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel, y que los judíos esperaban la manifestación de este, el Hijo del Hombre. Entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre es Jesús mismo. ¿Ok? Es Jesús mismo. Él es quien nos coloca en los lugares donde estamos. Observen conmigo el versículo 37. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Así que versículo 37, 38, veo dos cosas. Número uno, yo veo el Hijo del Hombre, Jesús, sembrando buena semilla y sembrando buena semilla en un lugar específico. Hay dos cosas que quiero decirte de esos dos versículos. Que la palabra dice, amado, dice hombre de Dios, dice mujer de Dios, que tú que estás aquí, Dios dice, Jesús dice de ti, que tú eres buena siembra. No sé ustedes, pero cuando lo entendí brinqué de gozo. Y si fuera ustedes diría gloria a Dios. Hombre de Dios, mujer de Dios, tú eres buena semilla. Hay pastores que no saben lo que he vivido. No sabes lo que he pasado. A mí no me importa. Dice Jesús que si tú eres hijo del reino, tú eres una buena semilla. Por eso Él te escogió a ti y te plantó a ti, no plantó a otra semilla. Pero no solamente somos buena semilla, también estamos plantados donde estamos por voluntad del agricultor, por voluntad del hombre de familia, por voluntad del Hijo del Hombre, por voluntad de Jesús. Lo que quiero decirte es, tú no estás en ese trabajo porque eras mejor que el otro que aplicó. Tú no tienes esa casa porque tu crédito era mejor que el otro que puso la oferta. Tú no vives donde vives por voluntad tuya. Vives donde vives, trabajas donde trabajas, estás donde estás porque Dios te colocó allí. Y si Dios te colocó allí como buena semilla, es porque Dios sabe que en ese lugar, bajo la presión, con todo lea, vas a poder dar. Eso se te olvidó cuando te pones el día, no eres rey.
naciste en la familia que naces por el propósito de Dios. Yo sé que tú hubieras querido nacer en la familia Bush o Rockefeller, pero naciste en la familia Carusini, Fernández, García, Rivera, Losier, González, Cano, Brand. Sí, naciste en esa familia por propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Dios te sembró allí y Dios está esperando que tú, como buena semilla, des buen fruto. Ahora, observen conmigo el versículo 38. El versículo 38 dice: el campo donde el Hijo del Hombre sembró buena semilla no es la iglesia, es el mundo. ¿Cuál es el campo? No, el campo, dice Jesús, el campo es el mundo. Se supone que en la iglesia todos deberíamos ser trigo, pero tú sabes que no es así. ¿Alguien dice amén? Por eso el campo es el mundo, porque se supone que en la iglesia no debería haber cizaña, pero tú y yo sabemos que no es así. Ay, mamá. Jesús especifica que el campo es el mundo, no la iglesia, pero a veces parece que la iglesia se convirtió en el campo. Ay, mamá. Porque se supone que en el reino todos deberíamos reflejar los valores del sembrado, los valores del reino. Mateo 5, 6 y 7. Los valores del reino de Dios. Pero lamentablemente tú y yo sabemos que hay muchos que se hacen llamar hermanos, que se hacen llamar cristianos, que no actúan como trigo, sino como cizaña. Y es una pena. Que hermanos tienen valores, tienen deseos, actitudes y actuaciones que reflejan más el reino de las tinieblas que el reino de la luz. Es lamentable que para muchos hermanos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, simples laicos, el amor al prójimo es solamente algo que se enseña, pero no se vive. El perdón, la justicia, la gracia, la misericordia son cosas bonitas para cantarlas en canciones, pero no para vivirlas ni actuarlas. ¡Qué pena! Es muy fácil ser cristiano entre cristianos el domingo en la mañana. Las canciones son buenísimas. Levantamos la mano, cerramos los ojos y cantamos. ¡Ay, qué bueno! Aquí es fácil adorar. Pero el gran desafío es cómo adorar en medio de impíos. Por eso el campo es el mundo. Cómo adorar en medio de gente mala, malintencionada, traicionera, maliciosa. Qué difícil es ser cristiano en las redes sociales con toda la porquería que se publica y toda la porquería que se habla allí. Pero Jesús dice que tú y yo somos llamados a ser trigo detrás de esa pared, en medio de la cizaña que hay en el mundo. Y créanme, amigo, créanme, no es tan sencillo como parece. Sobre todo con el prójimo que no colabora. ¿Conocen de esos? No, porque yo conozco dos o tres. Los prójimos que no colaboran, que Dios los bendiga, Padre, bendícelos, de verdad que sí, bendícelos. Yo conozco dos o tres. En mi familia unos cuantos que no colaboran. ¿Cómo adoras en ese mundo cuando te persiguen los poderosos, los malvados? ¿Cómo adoras cuando alguien te discrimina, te engaña, te irrespeta? ¿Cómo vas a hacer luz en un mundo oscuro que ama la oscuridad y que promueve la oscuridad? ¿Cómo puedes ser trigo en un mundo sembrado de cizaña y parece que la cizaña es más que el trigo? Ese es el gran desafío. Pero necesitamos ver una advertencia en el pasaje. No hay dos tipos de cristianos. No hay un cristiano y un medio cristiano. No hay dos categorías de hijo de Dios. O eres hijo del reino o no eres hijo del reino. Y si eres hijo del reino, tú tienes que lucir como hijo del reino, como trigo. Pero si solamente pareces hijo del reino y no lo eres, definitivamente estás en problema. Por eso la siguiente verdad del pasaje es entender lo que es una contaminación maliciosa. Vemos una siembra de gracia. El Hijo del Hombre por gracia nos siembra a nosotros, hijos del reino, en un mundo lleno de cizañas. Pero ¿dónde salió la cizaña? Leyendo Génesis capítulo 1 y 2, entendemos que Dios creó el mundo para trigos.
Dios creó el mundo para que vivamos bien. No habría que sudar para comer, simplemente recoger las frutas del piso. ¡Qué bueno! Ríos que corrían, el Éufrates, el Tigris, oro, caminábamos sobre oro. Dios perdona a Adán y Eva, por favor, que nos metió en ese problema. El mundo era hermoso. Luego ocurre en Génesis capítulo 3. El enemigo, el diablo, Satanás, trajo el pecado al mundo y como consecuencia del pecado, Dios maldice toda la creación. Maldita la tierra por tu culpa. Así que Mateo 13:38, Jesús dice que el campo es el mundo, la buena semilla somos nosotros y las cizañas son los enemigos, son los hijos del malo y el enemigo que la sembró es el diablo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús dice que la gente mala que hay en ese mundo, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, esa gente que te hace la vida de cuadrito, que te hace la vida imposible, Edgar, que tú no puedes ni cortar la grama de tu patio, esa cizaña la sembró el diablo porque son hijos del diablo. Suena duro, ¿no? La mala hierba, la mala leche que tú conoces, que yo conozco, ese que está en el trabajo, en el vecindario, en tu familia, con ese que tú cruzas todos los días, ese amigo que parecía manso y salió cimarrón, esta amiga que parecía princesa y salió bruja, esa, dice Jesús, esa mala semilla la sembró el diablo. Esta maldad que te ha hecho tanto daño llegó a tu vida por obra del mismísimo Satanás. Recuerden que hablábamos hace un tiempo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los poderes que se mueven detrás de las personas. Observen ustedes que el trigo fue sembrado a plena luz del día. El Hijo del Hombre dice, sembró trigo a plena luz del día. Pero ¿tú sabes en qué momento el enemigo sembró la cizaña? En la noche, cuando no había nadie vigilando. Estás vigilando. Estás cuidando tu casa. Estás cuidando tu familia. Estás cuidando tu matrimonio, porque cuando menos lo esperas, el diablo va a sembrar cizaña en tu matrimonio. De repente, pero eso no es el esposo mío. Pero la esposa mía, ¿qué le pasó? Es que te dormiste. Seamos vigilantes, señores, porque la cizaña fue sembrada de noche con malicia, con sigilo, en la oscuridad, para hacer daño. Por eso tú y yo somos llamados a ser mansos, pero no menso. El cristiano no es llamado a ser menso. No. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos llena de sabiduría, con la capacidad para discernir el trigo de la cizaña, porque se parecen mucho. Por eso no podemos ser mensos, sí mansos, claro, humilde, ¿sí? Pronto para oír, lento para hablar. Pero cuando hablamos, disparamos la palabra de Dios como lo hizo Jesús. A veces hay que hablar con mansedumbre, con humildad, con templanza, con respeto hacia el prójimo. Pero no podemos ser mensos. Tenemos que estar vigilantes, porque cuando nos descuidamos, el diablo nos va a sembrar nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida de veneno. Por lo tanto, amigo, no te sorprendas cuando el mal aparece en lugares donde no debería estar. No te sorprendas cuando de repente te encuentras con cizaña en esta iglesia. Aunque aquí no hay, allá en las otras. Aquí no hay. No te sorprendas cuando aparece cizaña en tu propia casa. Porque cuando estamos durmiendo tranquilo, viene el enemigo en tu matrimonio, en tu finanza, en la crianza de tus hijos, en tu relación con tus padres, en todos los proyectos de vida que tiene, y siembra su cizaña. Y dice el texto, lo sembró y salió corriendo. O sea, cuando ven a darte cuenta, ni te diste cuenta cuando llegó el diablo ni cuando se fue. Porque el enemigo es así, es sutil, y muchas veces hace que lo falso parece verdadero. Si Dios te ha prometido algo, iglesia, no te conformes con una fotocopia del diablo, porque es experto dando fotocopias. Jesús vino a reclamar el reino. En el desierto Satanás le dice, tú no tienes que morir en la cruz. El de arriba es cruel. Te dice, para tener el reino debes ir a la cruz. Yo te lo pongo fácil. Adórame. Adórame y yo te lo doy. ¿Qué es más fácil? ¿Morir en la cruz o adorarme? Morir en la cruz es latigazo, clavo, corona de espina,
costilla perforada, pero eso es mucho trabajo, dice el enemigo. Yo te lo pongo fácil, solo dobla la rodilla y yo te lo regalo. Lo mismo, el reino. Uno a la manera de Dios, uno a la manera del diablo. La pregunta es, ¿qué vas a escoger? Dios tiene muchas cosas para ti, porque somos sus hijos y la palabra dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones de Dios. Pero tú debes escoger hoy si vas a recibirla a la manera de Dios o a la manera del diablo. Pero el diablo siempre es sutil. Alguna vez es frontal, pero como es un bendito cobarde, mayormente es sutil. Se le apareció a Eva sutilmente en el huerto. Se le apareció a Jesús en el desierto sutilmente. Sin embargo, observa la tercera verdad, la más dura del pasaje. Voy a leer desde el 28 hasta el 43 prácticamente. Él les dijo, el enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, el hombre de familia, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo les diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo, quemarla, y luego recoger el trigo y llevarlo a mi granero. Y Jesús, interpretando eso, saltamos al verso 39, dice, la siega es el fin del mundo. Los segadores, los cosechadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema, así será el fin de los siglos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que somos tú y yo, resplandeceremos como el sol en el reino de sus padres. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Está diciendo Jesús que tú y yo vamos a estar siempre rodeados de enemigos, de criticones, de gente con muchas opiniones, gente malévola. Mientras vivamos en este mundo, estaremos rodeados de gente que si fuera por nosotros no estarían en la tierra. Porque por mucho debo hemos orado, Señor, llévatelo o te lo mando. Pero en este presente siglo malo, nadie te va a librar de eso. Nadie. Por eso, cuando dicen al Señor, ¿tú quieres que vayamos a arrancar la cizaña? El Señor le dice, no. Y ese no es un no especial en el idioma original. Es un no enfático. Le voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposa a veces me dice, More, ¿quiere café? Ah, no, mi amor, no quiero café. A los 5 minutos aparece con el café. Y como quiera me lo tomo. Eso es un no casi sí. No. Pero me lo trae y me lo tomo. Eso es un tipo de no. No es el no que aparece aquí. El no que aparece es ese no. Estamos caminando en el mall y todo lo que está en oferta lo quiere. Y yo digo no. Ese es el no que aparece aquí. El no de que, mira, no hay forma de que me convenzas. Ni regalándome el mundo me convences hoy. Entonces, eso es el no enfático que aparece en el pasaje ahí. ¿Conocen ese no? O sea, el dueño le dice a los siervos, no. ¿Por qué? Deja que crezcan juntos. La palabra traducida como juntos, afete, es la palabra también que significa perdonar y tolerar. Que el trigo perdone y tolere a la cizaña por un tiempo. Y el tiempo no es por amor a la cizaña, sino por amor y misericordia al trigo. Porque arrancando la cizaña antes de que el trigo madure, le hacemos daño al trigo. ¿Qué está diciendo Jesús? Muchas veces tú y yo, en nuestro afán de ser policía del comportamiento del otro, queriendo arrancar toda la cizaña que vemos, hacemos daño al trigo. Está diciendo que tú y yo tenemos que tener a veces mucha paciencia y tolerancia hasta que el trigo madure. Pero, ¿qué pasa si el trigo ya maduró y dejamos la cizaña ahí? La cizaña comienza a chupar al trigo. ¿Qué necesitamos para saber qué momento arrancar la cizaña y qué momento no? Discernimiento. Hay relaciones que llega el momento que ya hay que salir de ello porque te va a matar. Te va a chupar la savia, te va a chupar la sangre.
Hay lugares donde tú tienes que salir de allí porque ya alcanzaste tu propósito, alcanzaste la madurez, alcanzaste la razón por la cual estabas en medio de esa cizaña. Por eso les decía, seamos mansos, pero no mensos. No podemos dejar que la gente piense que somos un montón de estúpidos, porque no lo somos. Tenemos la mente de Cristo y tenemos la gracia de Dios, y el mundo no puede ser más sabio que nosotros. Entonces el trigo aún no está maduro. Tú no estás listo para dejar este proceso, dice el Señor. Rodeado de adversidades. Y a veces esas adversidades son buenas para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Y si arrancas la cizaña antes de tiempo, puedes dañar lo bueno que está al lado tuyo. Es normal tener deseo y hambre de justicia y sentir esa impotencia de querer nosotros acabar con la maldad en el mundo. No espero menos de ti. Pero lamentablemente, no es tu tarea sentarte en la silla del juez. El único que puede sentarse en la silla del juez y decirle a sus ángeles, recoge eso, quémalo, recoge eso, bendícelo, es el Dios Todopoderoso que en el cielo está. No es nuestro trabajo arreglar el mundo. ¿Alguien lo entiende? Pero sí es nuestra responsabilidad ser la diferencia en el mundo. Tú no vas a arreglar el gobierno. Tú no vas a arreglar el partido azul ni el rojo. No, no puedes. Tú no vas a arreglar el trabajo ni arreglar tu vecindario. Tú no tienes ese poder. Pero tú sí puedes ser diferente en el lugar que estás. Resplandecer como luz. Así que volvemos a la pregunta. ¿Eres o pareces? Pero no aquí, allá afuera. Tú no vas a arreglar a tus vecinos, pero tú puedes ser el vecino diferente. Tú no vas a arreglar a tus compañeros de trabajo, pero tú puedes ser el compañero de trabajo diferente. No vas a arreglar a tu familia. Vinieron malos de fábrica. Pero tú puedes ser diferente. No vas a solucionar los traumas que hay en tu familia, de tus abuelos y tatarabuelos. Ya Dios que lo resuelve. Pero tu casa puede ser diferente. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Nosotros no estamos para hacer distinción de personas como en el juicio final. Lo hacen los ángeles. No somos cegadores. Lo son los ángeles. Nos enfrentamos a la frustración a diario. Yo sé, porque yo también. Pero sepa algo, amado amigo mío. Aunque a veces parece que el molino de Dios muele lento. Pero ¿sabes qué? Muele. El molino de Dios muele lento, pero muele. La justicia de Dios es lenta, pero segura. Dios traerá justicia. La cizaña puede imitar al trigo, pero nunca puede dar fruto como el trigo. Si estás pasando por una temporada de fuego, entiendas que el fuego no revela lo que pareces, revela lo que eres. El fuego de Dios revela nuestra esencia. Y el campo, en el presente siglo malo, en este tiempo que estamos viviendo, está mezclado con mucha cizaña. Tú como trigo estás allá afuera mezclado, rodeado de cizaña. Pero el futuro está claro, está sellado, está escrito, está asegurado. El trigo será recogido y la cizaña será quemada. Oh, amado amigo, tú que me escuchas esta mañana, aquí o por las redes, asegúrate que el día de la cosecha seas recogido en el granero, no seas llevado al horno de fuego. Y créanme cuando le digo, iglesia, que a veces a esa carnal que está aquí me da deseo de mandar a muchos al infierno. Pero luego me recuerdo que soy embajador del reino, no embajador del infierno. Yo no doy visa para el infierno, doy visa para el cielo. Muerdo mi lengua y los bendigo. Dos resoluciones finales que trae el pasaje. El pasaje nos llama, número uno, a que seamos conscientes siendo trigo en medio de la cizaña. Tú no puedes hacer nada en contra de eso. Yo tengo amigos que trabajan en organizaciones cristianas, rodeados de cristianos, y como quiera pasan lo mismo trabajo que tú pasas en tu trabajo. Sufren igual que tú, porque siempre estaremos rodeados de cizaña. Seamos trigo
en medio de cizaña y dejemos que Dios se encargue de la cosecha. ¿Alguien dice amén? Hay gente difíciles en tu vida, yo lo sé. Y resulta que según ese pasaje, Dios te colocó en medio de ellos para que crezcas y para que resplandezcas para ellos. Para purificarte y para que tú seas luz para ellos. Pero hay otra gente que están en tu vida, no lo puso Dios, lo puso el diablo para fastidiarte. Pide discernimiento para conocer la diferencia. Ayúdame a entender, Señor, cuáles son los que tú has colocado para bendecirme y hacerme crecer y los que ha puesto el diablo para fastidiarme. Necesitas discernimiento, Nixa, para saber cuándo alejarte y cuándo crecer. Pero a muchos de nosotros hace tiempo que debimos alejarnos, pero todavía estamos allí. La segunda verdad final es: no te amargues por la injusticia que ves en el mundo. No te contamines con el odio del mundo, no. No dejes que el odio del mundo te contamine. No te desesperes, porque llegará el día de la cosecha. Y con dolor en mi alma, yo quisiera que el día de la cosecha solamente seamos trigo en el campo. Pero lamentablemente yo sé que habrá cizaña. Y lloro diario para que Dios salve a los que se perderán al final. Porque será lloro y crujir de dientes. Lloro a diario para que Dios salve al malo, al maltratador que abandonó a sus hijos, que abandonó a su esposa, a la maltratadora que abandonó a su familia, al político que se sirve a sí mismo con el cucharón y al pueblo le da agua con tenedor. Lloro a diario por el jefe que cada año cuenta sus ceros, pero le cuesta darle 10 centavos de aumento a un empleador. Lloro a diario, pero lamentablemente tengo que descansar en el consuelo de que Dios traerá justicia al final. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, serán saciados en el día de la cosecha. Dice un profesor del Nuevo Testamento, Carlson: Jesús no está interesado en una iglesia pura a través de la violencia o el juicio humano prematuro. Dios no nos llama a nosotros a imponer nuestra agenda con pistola ni con espada, sino en una cosecha fiel que confía en su soberanía. No somos llamados a meter el evangelio con cuchillo a la gente. Somos llamados a resplandecer y que la gente ame al Jesús que conocemos por verlo reflejado en nuestras vidas. Aquellos que en el presente se dedican a clasificar y decir que tú sí, tú no, está tomando una atribución que le pertenece a Dios. Y que Dios hoy nos trae en arrepentimiento a entender que el juicio final es derecho solamente de Él. Vivamos como hijos del reino hoy. Tú y yo vivamos como trigo rodeado de cizañas, como hijos del reino, sabiendo que llegado el día señalado por Dios, resplandeceremos como el sol. Y cierro con ese pensamiento, pónganse de pie. La parábola del trigo y la cizaña nos recuerda que la iglesia visible no es lo mismo que la iglesia verdadera. Porque en la iglesia visible hay muchos que parecen trigo que son cizaña. Pero en la iglesia verdadera todos somos trigo. Y el dueño de la finca sabe diferenciarnos. Solo el juicio final va a separar de manera definitiva el trigo de la cizaña. Y cuando llegue ese día, yo oro que yo sea trigo. ¿Alguien dice amén? Dios nos está enviando, iglesia, al mundo a que seamos trigo. Porque el campo no es la iglesia. Por más que se pudiera aplicar la iglesia, pero hay que ser fiel a lo que dice Jesús. Jesús interpretó la parábola y dice que el campo es el mundo. En tu trabajo, con ese jefe que te engañó, que te hizo trabajar y no te quiso pagar. Con ese que te prometió y no te cumplió. Allí hay que ir a hacer trigo. Pero siendo mansos y no mensos. Con discernimiento. Porque nadie está obligado a quedarse donde lo maltratan. Discernimiento.
identificar al enemigo que sutilmente, sigilosamente, de noche, cobardemente, cuando nadie lo veía, te engañó a ti, engañó a tu amigo, engañó a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Eres o pareces, pero en el mundo. Ahora somos todos trigos aquí. Mañana cuando llegues al trabajo, sé trigo. No la cizaña de otro. Alguien diga amén. Alguien cierra sus ojos y ora conmigo. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Sin nada que pretender, sin nada que ofrecer, simplemente tú y yo. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi realidad. Tú conoces mis luchas, mis tribulaciones. Vengo delante de ti porque tengo necesidad de ti, Dios. Nos has llamado a que entendamos hoy por tu palabra de que somos llamados a resplandecer en un mundo oscuro. Somos llamados a hacer luz en un mundo de oscuridad. Somos llamados a dar fruto en un mundo hostil. Rodeado de enemistades, de adversidades, de falsedades, de pretensiones, de imitaciones, de injusticia. Ayúdanos, Dios, a tener el discernimiento, a amar la gracia y a comprender lo que estás haciendo. Jesús, aquí estamos. Si alguien en este lugar que dice, mira, yo necesito que Dios me ayude conscientemente, intencionalmente, a hacer luz en un mundo oscuro y a ser trigo donde todos parecen cizaña, queremos orar por ti. Antes de despedirnos e ir al café y compartir, queremos orar los unos por los otros. Si alguien siente deseo de arrodillarse, levantar la mano, abrazar a alguien, acercarse a alguien. Hay alguien que hoy se levantó en un mundo rodeado de adversidad y que necesita un abrazo de alguien. Ora por alguien. Ora por una persona. Ora por una persona. Ora por una persona. Ora por una persona. Jenny, tú como madre, abraza por favor a Yaricel. Está al lado tuyo. Dar un abrazo de madre. Un compromiso de vivir en santidad. Señor, ayúdame a ser el padre que mi hijo necesita, el esposo que mi esposa necesita, el pastor que esa iglesia necesita, el hijo que mi padre, que honra a mi padre, el amigo que mis amigos necesitan. Ayúdame a hacerle bendición, a resplandecer como luz, a aconsejar, a amar, a perdonar, a abrazar. En el nombre de Jesús. Aquellos padres que están en las redes mirándonos, los bendigo en el nombre de Jesús. Danos valentía y fortaleza para hacer luz, para amar, para perdonar. Y no tan solamente desear que la cizaña desaparezca, porque también podemos dañar al trigo en el proceso. Dejamos a ti el juicio, Dios. Iglesia, alguien dice hoy, Señor, dejamos a ti el juicio, porque yo me siento en la silla de al lado y te dejo a ti la silla del frente. Dile, Señor, te dejo a ti la silla del frente. La silla del juez te lo dejo a ti. Y me siento en la silla de al lado para abrazar, para perdonar, para levantar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombre que te quieren agradar. Aleluya. Con manos
limpias, corazón puro para ti. Señor, Padre, aquí estamos. Ayúdanos a resplandecer como luz, a resplandecer como el sol, a no hacer juicios antes de tiempo y a esperar el tiempo del justo juicio de Dios. En el nombre de Jesús. 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 Padre, bendice al que se siente solo, al que se siente traicionado, al que se siente abandonado, al que ha sido golpeado, al que ha sido pisoteado, al que ha sido humillado, al que ha sido engañado. Levanta, Padre, en el día de hoy. Clamamos por restauración, por bendición, por el favor de Dios. Clamamos, Padre, que los cielos se abren en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana un corazón herido, sana un corazón maltratado, sana un corazón golpeado. Perdonamos a los que se presentaron como trigo y se convirtieron en cizaña. Perdonamos a los que parecían mansos y fueron cimarrones. Perdonamos a los príncipes que se convirtieron en ogros. Perdonamos a las princesas que se convirtieron en Fiona. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Iglesia, Dios te bendiga. Dios es bueno. Recuerden que aquí el culto termina después del café. Y los que llenaron el formulario no se lo lleven, por favor. ¿Llenaste uno, sí? Sí, está bien. No se lo lleven, me lo entreguen, por favor. Estamos planificando bautismo, planificando presentación. Así que los que están en las redes, esa información es también para ti. Los que llegaron después, recuerda que siempre puedes colaborar con esta iglesia, con tus riquezas, con tus bendiciones, con tu diezmo y ofrenda. Lo puedes hacer también por las redes. Y recuerda que estamos en el mes de julio de vacaciones los miércoles. ¿Sí? En el mes de julio estamos de vacaciones los miércoles. Regresamos en agosto. Se lo prometo. Así que vayan de vacaciones, vayan al lago, comen con la familia, invita a alguien de la iglesia. ¿Sí? Bríndale a alguien un café, un helado, un pan.